Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 99. Según explica el banco, la mayor parte de sus préstamos se dedica a la construcción de carreteras y otras vías de comunicación y al desarrollo de las fuentes de energía eléctrica, que son una condición esencial para el crecimiento de la empresa privada. Estas obras de infraestructura facilitan, en efecto, el acceso de las materias primas a los puertos y a los mercados mundiales y sirven al progreso de la industria ya desnacionalizada de los países pobres. El Banco Mundial cree que en la mayor medida practicable la industria competitiva debería dejarse a la empresa privada. Esto no significa que el banco excluya absolutamente los préstamos a las industrias de propiedad de Estado, pero solo asumirá estos financiamientos en los casos en que el capital privado no resulte accesible y si se asegura a satisfacción, al cabo de los exámenes, que la participación del gobierno resultará compatible con la eficiencia de las operaciones y no tendrá un efecto indebidamente restrictivo sobre la expansión de la iniciativa y las empresas privadas. Se condicionan los préstamos a la aplicación de la receta estabilizadora del FMI y al pago puntual de la deuda externa. Los préstamos de banco son incompatibles con la adopción de políticas de control de ganancias de las empresas, tan restrictivas que las utilidades no pueden operar sobre una base clara y aún menos impulsar la expansión futura. Desde 1968, el Banco Mundial ha derivado en gran medida sus empréstitos a la promoción del control de la natalidad, los planes de educación, los negocios agrícolas y el turismo. Como todas las demás máquinas traganíqueles de las altas finanzas internacionales, el banco constituye también un eficaz instrumento de extorsión, en beneficio de poderes muy concretos. Sus sucesivos presidentes han sido desde 1946 prominentes hombres de negocios de los Estados Unidos. Eugene D. Black, que dirigió el Banco Mundial desde 1949 a 1962, ocupó posteriormente los directorios de numerosas corporaciones privadas, una de las cuales, la Electric Bond and Share, es el más poderoso monopolio de la energía eléctrica del planeta. Casualmente, el Banco Mundial obligó a Guatemala en 1966 a aceptar un acuerdo honroso en la Electric Bond and Share, como condición previa para la puesta en práctica del proyecto hidroeléctrico de Jurún-Marinalá. El acuerdo honroso consistía en el pago de una indemnización abultada por los daños que la empresa pudiera sufrir en una cuenca que le había sido gratuitamente otorgada pocos años atrás y además incluía un compromiso del Estado en el sentido de no impedir que la Bond and Share continuara fijando libremente las tarifas de la electricidad en el país. Casualmente, también el Banco Mundial impuso a Colombia en 1967 el pago de $36 millones de indemnización a la Compañía Colombiana de Electricidad, filial de la Bond and Share, por sus envejecidas maquinarias recién nacionalizadas. El Estado colombiano compró así lo que le pertenecía, porque la concesión a la empresa había vencido en 1944. 3 presidentes del Banco Mundial integran la constelación de poder de los Rockefeller: John J. McCloy,
Presidió el organismo entre 1947 y 1949 y poco después pasó al directorio del Chase Manhattan Bank. Lo sucedió el frente del Banco Mundial, Eugene R. Black, que había hecho el camino inverso. Venía del director de Case George D. Goods, otro hombre de Rockefeller. Heredó a Black en 1963. Casualmente, el Banco Mundial participa en forma directa con 1/10 del capital y sustanciales empréstitos de la mayor aventura de Rockefeller en Brasil, Petroquímica União, el complejo petroquímico más importante de América del Sur. Más de la mitad de los préstamos que recibe América Latina proviene previa luz verde del FMI, de los organismos privados y oficiales de los Estados Unidos. Los bancos internacionales suman también un porcentaje importante. El FMI y el Banco Mundial ejercen presiones cada vez más intensas para que los países latinoamericanos remodelen su economía y sus finanzas en función del pago de la deuda externa. El cumplimiento de los compromisos contraídos, clave de la buena conducta internacional, resulta cada vez más difícil y se hace al mismo tiempo más impreciso. La región vive el fenómeno que los economistas llaman la explosión de la deuda. Es el círculo vicioso de la estrangulación. Los empréstitos aumentan y las inversiones se suceden y en consecuencia crecen los pagos por amortizaciones, intereses, dividendos y otros servicios. Para cumplir con esos pagos, se recurre a nuevas inyecciones de capital extranjero que generan compromisos mayores y así sucesivamente. El servicio de la deuda devora una proporción creciente de los ingresos por exportaciones, de por sí impotentes, por obra del inflexible deterioro de los precios. Para financiar las importaciones necesarias, los nuevos préstamos se hacen imprescindibles, como el aire al pulmón, para que los países puedan abastecerse. 1/5 parte de las exportaciones se dedicaban en 1955 al pago de amortizaciones, intereses y utilidades, de inversiones. La proporción continuó creciendo y está ya próxima al estallido. En 1968, los pagos representaron el 37% de las exportaciones. Si se siguiera recurriendo al capital extranjero para cubrir la brecha del comercio y para financiar la evasión de las ganancias de las inversiones imperialistas, en 1980, nada menos que el 80% de las divisas quedaría en manos de los acreedores extranjeros y el monto total de la deuda llegaría a exceder en 6 veces el valor de las exportaciones. El Banco Mundial había previsto que en 1980 los pagos de los servicios de deuda anularían por completo el influjo del nuevo capital extranjero hacia el mundo subdesarrollado, pero ya en 1965 la afluencia de nuevos préstamos y de nuevas inversiones hacia la América Latina resultó menor que el capital drenado de la región, solo por amortizaciones, por intereses, para cumplir con los compromisos anteriormente contraídos.